Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, el podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy no tenemos un tema en específico para hablar, sino que vamos a tocar varias temáticas relacionadas a la actualidad de la NBA y obviamente a lo que está sucediendo con los equipos en el mercado, a los jugadores que la están rompiendo, a los que no. Mucho para decir, Ale, y creo que la actualidad un poco nos obliga a hacer eso. Sí, fue el martes por la mañana, hora de la costa este, o bueno, hora de América, que pensé en las últimas 24 horas, desde lo de Joel Embiid y los 70 puntos, la NBA fue una locura. Porque Sí. pasó lo de Tristan Thompson y es lo más irrelevante que ha pasado en la última semana. Y es que a un jugador le han sancionado 25 partidos, pero claro, entre los traspasos de Terry Rozier, por ejemplo, entre las exhibiciones anotadoras, entre el despido de Adrian Griffin y todo eso, eh, la NBA los últimos 2, 3 días nos ha dado material para un par de semanas realmente. Sí, y uno se pone a pensar y ocurrió todo casi en el transcurso, como decías vos, de una semana. Al día siguiente de que pasaba algo, sucedía algo peor o con mayor relevancia mediática y no Ujú. podías dejar de hablar, o tenías, mejor dicho, que dejar de hablar de una cosa para empezar a analizar la Sí, otra. Difícil cuando sucede eso en la NBA porque te lleva a la marea de la inmediatez, o sea, tenés que estar claro. constantemente cambiando de tema, pero bueno. Contenido no va a faltar nunca en esta liga y esa es la realidad. Y en ese sentido lo celebramos. Si querés arrancamos por el jugador que mencionaste, por Joel Embiid, porque ahora mismo se hace muy difícil. Me voy a poner en el papel del hater de Joel Embiid, que no lo soy Vale. claramente, pero se Bueno, hace muy difícil no considerarlo el máximo candidato al MVP por narrativa, por lo que está haciendo, por su impacto anotador. Estamos viendo quizás una de las mejores, no quizás, estamos viendo una de las mejores campañas anotadoras de sí. todos los tiempos. Ya vamos a ver los números, pero ese partido de 70 puntos, por más que sea ante San Antonio Spurs, un poco marca el ritmo de hacia dónde va Embiid. Sí, o sea, al final 29 equipos van a jugar contra San Antonio Spurs y solo Joel Embiid ha metido 70 puntos. Mm, y ganaron. Es un palito a Karl Anthony Towns. Es innegable. O sea, realmente el único argumento contra Joel Embiid ahora mismo es que igual no llega a los 65 partidos que tiene que jugar para ser el MVP. Si no, es que tiene que ser el MVP. No es el mejor jugador del mundo, no es el más No, no. diferencial, no es el que quiero para playoff para que mi equipo gane, pero es el que mejor está jugando. Es el que mejores números, el que mejor rendimiento tiene. Con todo lo que ha pasado en Filadelfia en los últimos 4, 5, 6 meses, tiene a los Sixers a ¿qué es? ¿A medio partido o un partido de los Bucks? Es que realmente es Sí. impensable. O sea, está con el quinto mejor récord de la NBA, Filadelfia. Y insisto, a un partido de los Bucks. ¿Te merece el MVP? Porque no hay un jugador que ahora mismo tenga un mejor rendimiento. Porque los Nuggets no necesitan a Nikola Jokic haciendo lo que está haciendo. Y cuando lo necesitan, lo hace. Así sea un partido individual. Pues que Joel Embiid lo hace cada noche. Y es el mejor anotador que hay en la NBA ahora mismo. Con permiso de Kevin Durant, pero es el mejor anotador. Domina todos los registros y es imparable. O sea, es como que cada partido es una final de la NBA para él y cada partido está haciendo números astronómicos que no tienen ningún tipo de sentido hasta la explosión de el lunes por la noche con los 70 puntos entre San Antonio. Es el mejor anotador de la NBA hace ya 3 temporadas. La realidad Sí, es claro, esa. lleva 3 años. Dos scoring champs consecutivos, va por el tercero. Y los números, o sea, a mí lo que más me sorprende de Embiid es que hay muchas veces que nosotros analizamos un jugador por su rendimiento en playoff. Obviamente eso influye y es lo más importante. Y Embiid en ese caso se ha quedado corto la mayoría de las veces. Pero también hay que analizar la progresión que tiene una estrella y Ujú. sobre todo cuando lo que ya ha hecho le ha servido para ganar un premio o para estar en la discusión por un premio. Embiid venía de ser segundo en la votación por el MVP en la temporada 2020-2021, promedió 28,5 puntos. Que Bueno, no está mal. que no está mal, ¿no? Es un número espectacular. Era la máxima de su carrera, de hecho. Fue a la Ujú. siguiente temporada y quedó segundo de nuevo en la votación, pero promedió 30,6. Bueno, No vamos está a la mal tampoco. siguiente. Tampoco está mal. Líder en anotación de la NBA. 2022-2023 gana el MVP finalmente y promedia 33,1, o sea, casi 3 puntos por temporada va aumentando porque en la 2023-2024, está en Una locura. 36,1, que es
la mayor cantidad en la NBA desde aquellos 36 de James Harden en la temporada en la que prácticamente rompió todos los récords que existían en anotación en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad de partidos de 30 puntos o más, o al menos se acercó un poco a Will Chamberlain, podríamos decir. Y Joel Embiid va camino a eso. De hecho, está a punto de romper un récord que es de Wilt y que parecía prácticamente imposible, que es el de más puntos por minuto. O sea, está jugando 34 minutos y promedia 36 puntos. No tiene ningún tipo de sentido. Es que además el récord de Wilt yo creo que fue un récord maratoniano, porque recordemos que aquella temporada Wilt juega más de 48 minutos por partido, son 48,5, juega todo, literalmente, y las prórrogas, y promedia 50,4 puntos, que sí, eso nunca se va a igualar. 50 puntos nunca se va a igualar. No. Pero claro, es que Joel Embiid, lo dices tú, este año está jugando 3 cuartos por partido. O sea, los Sixers son tan superiores cuando Joel Embiid juega que se puede permitir el lujo de descansar en el último cuarto, que es lo que hizo en el mes de diciembre. En el mes de diciembre creo que solo jugó en el último cuarto en 5 de los 12 o 13 partidos que disputó. Y está metiendo, lo decías tú, 1096 minutos, 1156 puntos, o 1,05 por minuto. Wilt es el único que ha superado el punto por minuto. Sí que es verdad que Giannis, Harden se quedan muy cerca, 0,98, 0,97 en los últimos años. Pero para mí la diferencia no es la cantidad, es la calidad con la que está metiendo. Estoy buscando datos de la temporada de Joel Embiid, ¿vale? Si miramos temporadas de más de 30 puntos y 10 rebotes, Joel Embiid es la segunda con mejor true shooting, solo por detrás de Joel Embiid del año pasado. Si miramos solo 30 puntos, más de 30 puntos, la de Embiid es la sexta con mejor true shooting de la historia, solo por detrás de 2 veces Curry, 2 veces Adrian Danley y Embiid del año pasado. Si miramos más de 35 puntos por partido, la de Embiid es la número 1 de la historia, con muchísima diferencia. Joel Embiid, recordemos, tiene un 65% de true shooting. La siguiente es la que comentabas de Harden en 2019 con un 61,6%. Estamos hablando de 4 puntos de diferencia. La diferencia es abismal. O sea, es el mejor anotador por cantidad y por calidad. La facilidad con la que anota, por ejemplo, en el mid-range, en el pick and roll con Tyrese Maxey, la media distancia la domina como si estuviera tirando debajo del aro. Y es insultante. Y sí que es verdad que hay números que están probablemente alterados por lo que hace contra San Antonio, contra Detroit, contra Washington. Pero se lo hizo a Jokic el otro día también. Y se lo hizo a Rudy Gobert. Y este sábado vuelve a jugar contra Denver. Y es que seguramente lo volverá a hacer. Porque ahora, a día de hoy, de los 28 equipos que van a de los 29 equipos que van a jugar contra Filadelfia, da la sensación de que solo Al Horford puede frenar a Embiid. La sensación es que solo Al Horford puede frenar a Embiid y es un tema mental. Seguramente si viene Marc Gasol también podría. Pero es un tema mental, porque a nivel físico y a nivel de juego no hay nadie en la NBA que pueda frenar los números de Embiid. ¿Le puedes ganar a los Sixers? Sí, pero no vas a evitar los 50 puntos. Sí, es un caso extremo ya en el que además lo que más sorprende es esto que decías vos, su versatilidad para anotar. ¿Sí? Es un tipo que mide 2 metros, ¿qué? 2 metros 13, Algo así. 2 metros Sí. 13 y pesa 7 130 pies. kilos. Y domina por su tiro a media distancia, no domina por su fortaleza física cerca del aro, que también lo utiliza, obviamente, es un pivot dominante por físico, no va a esquivarle a eso y de hecho lo aprovecha muchísimo, pero su gran virtud es anotar en la media distancia y está sacando provecho enorme de esa evolución que ha tenido a lo largo de los años para poder anotar, y por eso creo yo que es indefendible. Se van a quedar con que tira 12 tiros libres por partido, la realidad es que mete 10,8. Es que te iba a decir eso, es que hay que meterlos. 88,7%. O sea, creo que tiene el tercer mejor porcentaje de la historia entre jugadores con más de 10 tiros libres. Y los dos primeros creo que eran Kevin Durant y Shai, que estamos hablando de dos de los mejores tiradores de tiros libres de la historia. O sea, es que se revienta récords, decíamos, de Harden y de todos esos jugadores exteriores, incluyendo Michael Jordan y Kobe Bryant, que tiraron más de 10 tiros libres. Porque Joel Embiid tiene mejor porcentaje. Hay que tirarlos y hay que meterlos. El otro día, Giannis falló, ¿qué? ¿Fueron 12 tiros libres? Sí. Sí, hay que generarlos primero. Y luego meterlos. Y luego meterlos. O sea, porque la gente cree que es una mala palabra o que está mal conseguir tiros libres. La realidad es que te convierte en un mejor anotador. Y otra cosa, está promediando más rebotes por partido que en la temporada de MVP y casi 2 asistencias más por juego, que es en donde más ha evolucionado, me parece, porque el tipo está
promediando 36 puntos, pero 6 asistencias también. Es una Una locura. locura total porque... Nadie nunca ha hecho esos números, evidentemente. Puntos, rebotes, asistencias, nunca nadie en la historia ha hecho esos números. Y tiene algo que un poco potencia esta idea, que es, creíamos que James Harden había hecho de Embiid un mejor anotador, le había facilitado las cosas. Ahora está jugando sin Harden y mete 3 puntos más por partido y promedia más asistencias y casi que no ha bajado su eficiencia. Entonces, estamos hablando del pick de rendimiento de uno de los mejores anotadores de la historia, lo tenemos que decir, es la realidad, no podemos esquivarle a la realidad y creer que porque nosotros pensamos que o no nos cae tan bien o es un jugador que no nos gusta, no hace lo que está haciendo. Después veremos lo que haga en playoff. No tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Y lo cierto es que Embiid no hay mucho que hacerle. O sea, es el No. MVP en este momento con estos números. Y probablemente, como decías vos, teniendo en cuenta la narrativa y lo que está logrando, muy probablemente solo una lesión y un par de ausencias le impidan ganar el premio. Sí, es que realmente, o sea, por ponerlo con números sencillos, post-up está teniendo mejores números que Nikola Jokic, de espaldas al aro. En isolation está teniendo mejores números que Luka Doncic, ¿no? Que no está mal. Pick and roll está tirando bastante mal, hay que decirlo, ¿eh? Está en 1,11 puntos por partido, que es una cifra bastante baja para Joel Embiid. Ahí sí que creo que echa un poco de menos a James Harden. Exacto. En pull-ups es donde peor está, que es tirando un 46% de eficiencia. Está tirando bastante mal en el triple, eso sí que hay que decirlo. Y aún así está tirando mejor, por ejemplo, que Kyrie, que Tatum y que Anthony Edwards. Y luego para mí el dato que más me flipa es el jugador que por cada drive, por cada penetración al aro, consigue porcentualmente más puntos por cada penetración. O sea, un 98% de sus penetraciones acaban en puntos. Más que Shai, más que Luka, más que cualquier base que se te ocurra. Todo eso lo sumas, un 68% de eficiencia en catch and shoot, 3,5 puntos en la pintura, el segundo tras Jokic, creo que eran 4,3 puntos en el codo, detrás de Jokic y de Sabonis solo. Es como, ¿en qué registro no domina? Sí, porque además, Ale, 2 bloqueos y un robo por Sí, partido. no, no. No, Es, no tiene es que es eso, sentido. nos quedamos con el impacto ofensivo, porque es una animalada, pero es que a nivel defensivo, ahora mismo creo que según Dunks and Threes, que es la página web que calcula el impacto, en impacto defensivo creo que Joel Embiid estaba en el percentil 99 también. O sea, perfectamente podría ser candidato a Defensive Player of the Year. No, es una locura. Es una locura la Sí. temporada de Embiid. Y veremos qué sucede. Se ha perdido varios partidos, esa es la realidad. Y Sí, se ha recordemos perdido que 10 ya, solo le quedan 7. correcto. Solo le quedan Se puede 7. perder 7. Claro, y eso es lo que quizás más alarmas prende en esta idea de que pueda repetir y ganar su segundo MVP, algo que sería bastante extraño. No sé si ha ocurrido alguna vez en la historia de la NBA que se gane así por lote, o sea, 2 Giannis, 2 Jokic, 2 Embiid. Una Es, buena pregunta, eh, tendría que es buscarlo. extraño. Y además, 3 jugadores internacionales, eso sí que no ha pasado jamás. Pero bueno, lo de Embiid es tremendo. Y si querés, lo anclamos al puesto, al rol o también al jugador al que le metió 70 puntos en esa jornada, más allá de que no lo defendió en todas las posiciones, porque ayer tuvimos un enfrentamiento, otro enfrentamiento entre Víctor Wembanyama y Chet Holmgren. Yo creo que este es el primer enfrentamiento en el que realmente se vio la rivalidad, porque en los otros un poco que se testearon, tuvieron algunas Claro. posiciones enfrentándose, pero en esta hubo un tramo del partido que creo que fue el último cuarto, principalmente, en el que ya estaba todo definido, Oklahoma le había pegado una paliza a San Antonio, en el que se dedicaron pura y exclusivamente, perdón, a atacarse y a defenderse. Y fue un partidazo, la verdad que vimos lo que creo yo fue un pantallazo de los próximos 10 años de la NBA y el enfrentamiento que vamos a tener entre estos dos muchachos que va a dar que hablar porque ayer se sacaron chispas y es muy divertido ver cómo se defienden, muy divertido ver cómo se atacan y cómo responden al dominio del otro. Ayer es lo que dices tú, ayer realmente fue el primer enfrentamiento real. Y si bien los Thunder ganaron porque son muy superiores, la sensación es que no podemos analizar el uno contra uno
porque mirando los datos esta mañana, Chet nunca va a buscar el aro, por ejemplo, tantas veces como Wemby. Porque Ujú. Wemby es la primera y seguramente la única opción ofensiva de estos Spurs. Y Chet, yo creo que a día de hoy es la tercera. Sí, O sí sea, es. la tercera seguro. Y habría que ver si, depende del rol, depende del partido que puedan tener jugadores de rol, puede llegar incluso a ser la cuarta. Es cierto que los números, sobre todo los últimos 2 meses, nos están empezando a indicar que igual sí que había una lucha por el rookie del año. Que Wemby empezó la temporada muy mal, que Chet empezó la temporada muy bien y que se está normalizando. Incluso seguramente por rendimiento, salvo porcentajes, Wemby está jugando mejor. Hay que entender cada jugador en su contexto, pero ayer por momentos Wemby, no quiero usar la expresión le pinta la cara, pero sí que tiene bastantes facilidades contra Holger. Pero literalmente lo fue a buscar. O sea, Claro. estaba muy claro que la búsqueda de Wemby era, ¿ven este tipo que ustedes creen que es el rookie del año? Bueno, acá estoy yo y miren lo que hago contra él. Porque no había otro Ujú. objetivo detrás de eso. O sea, San Antonio no iba a ganar el partido, podría haber descansado, podría haber no jugado el último cuarto, no, fue directamente a buscarlo y como decías vos, le anotó Sí. bastantes canastas, le bloqueó tiros, o sea, fue una muestra de, che, todo bien, ¿eh? Él ganó como 50 partidos más que yo en lo que va de la temporada, pero ojo. Sí, y realmente hay que recordar que, primero, para el rookie del año no importa los partidos jugados, no tiene esa normativa de los 65 partidos, es uno de los pocos premios individuales que no la tienen. Segundo, generalmente o históricamente para el rookie del año, el récord no ha sido tan relevante. Sí que ha habido temporadas en las que ha sido relevante, pero nunca ha sido tan importante como pueda ser, por ejemplo, para el MVP o para el Coach of the Year, cosas así. Y tercero, no podemos permitir que la narrativa de los 2 primeros meses agote una carrera que, uno, va a ser histórica, porque están haciendo números históricos los dos, y dos, una carrera que puede irse hasta el último día. Porque, evidentemente, los Thunder son mejores. Los Thunder tienen un candidato al MVP. Los Thunder tienen talento diferencial. Pero la sensación a día de hoy es que Wemby es mejor que Chet. Es que Ale, estamos hablando del número uno del oeste contra el número 15. En cuanto Claro, a récord no hay comparación. Y exacto. sí te acepto que Chet está más preparado actualmente, o al menos eso parece, para adoptar un rol en un equipo competitivo como lo es Oklahoma City. Y no podemos quitarle mérito a Chet Holmgren en cuanto a lo que es el rendimiento de Oklahoma City, No, porque defensivamente debe ser el jugador más importante de este plantel. sí. Y Oklahoma, dentro de todas las mejoras que ha hecho en relación a una temporada, de una temporada a la otra, perdón, está el dominio defensivo. Chet le ha dado muchísimas cosas, puntos, otra vía de anotación, una eficiencia, lo decías, brutal, que ahora se ha normalizado, pero sigue siendo altísima. Y este dominio defensivo en la pintura que ha hecho de Oklahoma City un equipo muy difícil de vencer. Ahora, yo creo que la narrativa de los primeros 2 meses era porque Wemby estaba tirando horrendo. Después en todo lo demás Horrendo. siempre fue superior. O sea, Es que, claro, sí, es que es eso, es eso. O sea, promedia literalmente, más puntos, sí, más rebotes, correcto. más asistencias, más bloqueos, más Líder de la robos. NBA, líder de la NBA en tapones, ¿no? Si no me he equivocado, Wemby. Sería el segundo rookie en la historia en lograrlo, solo por detrás o se uniría, mejor dicho, a Manute Ball. O sea, y no sabemos cuántos años tenía Manute Ball cuando debutó en la NBA, pero promedió 5, así que se lo damos. Es una locura lo que hizo. Ujú. Pero lo supera en absolutamente todos los números. Está claro, es obvio que va a tener mayores libertades, porque juega en un equipo en el que debería tener mayores libertades, que es algo que ahora también podríamos analizar, porque en esos primeros meses de Wemby en la NBA, los compañeros muchos no lo buscaban y muchos no le daban la pelota. Entonces, ahora que sí ya se está viendo que si no le dan la pelota a Wemby son un asco, está subiendo todos sus números. Y creo yo que va a depender mucho de cómo planteen el voto, Ale, para mí. Porque si lo plantean desde el rendimiento individual de cada jugador, es de Wembanyama sin ningún tipo de discusión. Ahora, si Claro, lo plantean teniendo en cuenta el rol en un equipo competitivo y cómo sí. le está yendo a su equipo, es de Chet sin ningún tipo de discusión. Así que no hay un término medio ahí. Claro, porque la gente siempre dice, no, pero es que si Chet tuviera todos los tiros que tiene Wemby en San Antonio,
Chet podría estar haciendo mejores números. Evidentemente que sí. También Sí, Chet sería la primera referencia ofensiva y tendría mayor defensa. No como ahora, que lo decíamos antes, las defensas en Oklahoma se centran alrededor de Shai y ahora de Jalen Williams. Pero claro, también hay que preguntarse cómo estarían los Thunder, por ejemplo, si tuvieran a Wemby en defensa. Un jugador que su rendimiento defensivo está siendo histórico. Entonces, si Wemby hubiera tenido un base como Shai desde el principio de la temporada y no a Jeremy Sohan o a Malaki Brahman o a Tres cualquier Jones. jugador excepto Trey Jones hasta hace 2 semanas. Pero punto que quería ir a buscar yo es, empezó la temporada con un 62% de tiro en el triple, Chet. 62% No, eso de no, tiro. es imposible Una mantenerlo. locura. Claro, desde entonces se ha normalizado un 30 y algo. Ya son números más normales. Por el otro lado, Wemby estaba en 40% de acierto en tiros de campo y ya está en 46%. Entonces, Exacto. como que se van acercando a un punto medio en el que deberían estar ambos. Son dos jugadores que quizás. A ver, yo lo que veo es que Chet, por ejemplo, es mucho más eficiente desde el tiro, sobre todo desde el triple. Es un jugador que no me extrañaría para nada que pase su carrera dentro de ese porcentaje, del 38 al 40 y algo. Es un tirador brutal. Wemby Sí. quizás no llega a esos números en su carrera o los llega a tocar alguna vez, pero debería ser un jugador de 50% de acierto para arriba en tiros de campo. Sí, sí, realmente estamos hablando de dos jugadores que van a ser generacionales No, ni hablar. y que van a dominar la NBA. El otro día veíamos el pick entre Minnesota y Oklahoma. A mí el pick entre Chet y Wemby, vamos, yo creo que va a poder compararse al de Embiid Jokic que tenemos en la actualidad. O sea, estamos hablando de una rivalidad increíble. Sí, sí, tendría que ser histórica, sobre todo por lo que marcan, o sea, es el paso, el punto de partida hacia un nuevo formato de jugador, un nuevo perfil, un prototipo en el que Ujú. ellos son la referencia más clara que tienen Sí, los nuevos que lleguen a la NBA. Pero creo que podemos catalogarlo como el primer gran Chet versus Wemby. Y estuvo muy bueno. Wembanyama terminó con 24 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 4 bloqueos y buenos porcentajes, 50% de acierto en tiros de campo. Y Chet terminó con 17, 9, 4 y 3, creo. 4 asistencias y sí. 3 bloqueos. Son números muy buenos para ambos. Terminó siendo victoria de Oklahoma City con la superestrella siendo la gran figura, Shai Gilgeous-Alexander, que Claro, lideró el triunfo con 32 puntos, 10 asistencias, 16 rebotes. O sea, en lo que tiene que ver con los contextos son incomparables, están viviendo dos escenarios completamente distintos y lo único que podemos hacer es analizar un poco el rendimiento individual de cada uno y sus enfrentamientos mano a mano nada más, porque en definitiva son dos casos distintos, espectaculares ambos porque van a estar claro. luchando hasta el final por el rookie del año. Vamos de actualidad del juego a lo que tiene que ver con los traspasos, ¿sale? Porque tuvimos dos en estos últimos días de los importantes. Uno que se dio hace ya unos días, ya ha jugado 3 partidos. Hablo de Pascal Siakam, 0-3 Indiana en esos juegos. Hay que decir que dos estuvo sin Tyrese Haliburton y parece que van a ser algunos más. ¿Cómo lo viste? Primero, ¿cómo valorás el traspaso? Recordemos 3 primeras rondas, Bruce Brown y Jordan Nwora, más algunos activos que agregó Kira Lewis, en realidad, agregado por New Orleans. Y después, ¿cómo lo ves en el juego? Yo lo veo bien. Si bien no creo que Siakam sea la pieza que te va a llevar el anillo, a Ujú. estos Pacers al menos, em, creo que es un buen traspaso a la hora de demostrar que tienes objetivos, que tienes ciertas ambiciones, que el nivel de Haliburton esta temporada te ha hecho seguramente saltarte un año en el proceso, algo que hemos visto en otros equipos. Em, la buena noticia es que, al contrario, por ejemplo, de lo que hizo Atlanta o de lo que hizo Minnesota, no tuviste que pagar 250 millones de rondas y no vas a hipotecar todo tu futuro. Ujú. Tengo ciertas dudas con Siakam y los Pacers, pero por ejemplo, los primeros partidos hemos visto mucho a Siakam jugando de 5, especialmente en defensa. Una versión que, por contexto, circunstancias, tuvo que hacer bastante en Toronto, en el proyecto 6-9 ese que tenían de todo aleros de 6-9, jugando con Scottie Barnes, con Anunoby, con Siakam y todos del mismo perfil. Y sí que es verdad que él está
dando cierta vitalidad a la defensa, una serie de alternativas de cambios y lo hemos visto interesante. Ahora, un comentario sobre Haliburton. Creo que se precipitaron en la vuelta de Sí, no Haliburton tuvo ningún tipo de sentido. principalmente yo creo que es por la norma de los 65 partidos, porque Haliburton se está jugando a ser All-NBA y ser All-NBA significa 8 millones más. Pero no es contraproducente porque si ahora se perdió el Son 8 anterior millones. y se va a perder los próximos tres, por lo menos. O sea, Sí, no puede haberse perdido más partidos de los que se iba a perder solo por volver. seguramente, pero creo que esos 8 millones estaban en la cabeza de Haliburton bastante. O sea, al final O, recordemos que si es All-NBA se lleva 41 millones. o quiso estar en el debut de Siakam también, porque fue el único partido que jugó Es que si hubiera sido en casa, te lo comparaba lo del debut de Siakam, pero era no me acuerdo dónde fue. en Portland. En Portland. O sea, es que además Y son los que perdieron sí que ese. perdieron, perdieron, pero que son los Blazers, que no era un partido contra Miami o Cleveland, que te estás jugando el Seed 4, que es un partido muy importante, es Portland. Em, Insisto, a mí me parece que a nivel desarrollo de franquicia es un buen movimiento. Tengo las dudas de si con Siakam te van a llevar al siguiente nivel, porque no te pones al nivel de, Milwaukee, Filadelfia y Boston. No. Y tengo dudas incluso si te pones al nivel de Miami ahora, o Nueva York, o Cleveland cuando tenga todos sus jugadores sanos. Pero veremos hacia dónde llega el proyecto. Lo que sí que me gusta, que eso no sé si viene de Indiana o viene de Toronto, es que los movimientos se están haciendo 15, 20, 30 días antes del mercado de traspasos. Que generalmente los equipos deciden apostar por cambios el 7 o el 8 de febrero y solo tienes 2 meses de temporada regular. Indiana tiene 3. Y Indiana va a tener el parón del All-Star para trabajar, Indiana va a tener muchas más cosas y cierto tiempo, que eso también aplica al traspaso de Terry Rozier, por ejemplo. Eso sí que me está gustando, que los equipos se están moviendo bastante antes de lo que se movían en otras temporadas. Supongo que hay equipos, sobre todo los que están vendiendo, que están planteándose ya la temporada que viene y a nivel salarial cómo va a funcionar. Y aquí el siguiente debería ser DeJounte Murray y los Hawks. Pero eso sí que me está gustando, de que los equipos están siendo agresivos antes. Todos en el este, por cierto. En Nueva York, Indiana, Miami y, bueno, el gran vendedor, el mercado de Toronto, todos están siendo agresivos en el este. Sí, es verdad eso. Es importante además por lo que decías, tener en cuenta que equipos que hacen movimientos fuertes y reciben fichajes importantes tienen que adaptarse y aclimatar Claro. estos movimientos porque si no pueden llegar a... O sea, si lo hacen muy cerca del final de temporada pueden llegar a sufrir. Yo viendo a Indiana pienso que es un equipo que debería clasificarse directo a los playoffs cuando todo se normalice, cuando Haliburton vuelve, si vuelve sano y demás. No creo que sea un equipo contender. Por ahora está por debajo de los Knicks, está por debajo de Sí, yo creo. Miami, ni hablar de Milwaukee, Boston y Filadelfia. Milwaukee, Boston principalmente, pero bueno, Filadelfia está ahí porque claramente tiene el mejor jugador en la actualidad. Y además es un equipo muy sólido y tiene a Nick Nurse. No quiero quitarle mérito, pero digo, no está en el lote de contendientes. No va. Puede dar la sorpresa, sí, puede ganar una ronda. No creo que llegue a finales de conferencia en esta temporada, pero ahora creo que el fichaje de Siakam es importante porque el proyecto no va a depender de Siakam, o sea, no va a el techo del proyecto Eh, no es Siakam, es la evolución de Tyrese Haliburton. Entonces, ahora ya le diste otra herramienta más para potenciarse y para sentir un respaldo deportivo dentro de la franquicia. Como el techo de ese equipo depende de lo que crezca Haliburton, de lo que crezca Maturin, de lo que crezca Jarvis Walker y demás, me parece que está ujú. bien, porque para que eso suceda, o sea, el tiempo que te va a tardar, que eso es algo que Haliburton vuelva y que está jugando bárbaro, pero que haga esto en playoff y contra los mejores equipos de la NBA y lo logre mantener, ya yo creo que necesita experiencia, como cualquier jugador. Si se da la lógica y tu equipo tiene que desarrollarse así, probablemente necesites años en los que compita y falle y compita y pierda y Sí. compita. Y tener a Siakam te permite estar en ese nivel. Si no, es muy difícil para Indiana mantenerse entre los 6 primeros del este, teniendo en cuenta que los equipos de mitad de tabla han mejorado todos. New York es Correcto. mejor, Cleveland es mejor, Miami es Orlando mejor, incluso. Orlando va a ser mejor.
en algún momento tendría que repuntar Detroit, más allá de que ahora parezca que es el peor equipo de todos los tiempos. que es, Quiero decir algo, Washington va a terminar peor que Detroit si sigue así. Tengan cuidado, está ya muy no cerca sé, ya. yo siempre estaba traqueando cuál es el peor récord de la historia y los Pistons ahora mismo van en camino de ser el tercer peor récord de la historia. Sí, el peor es el de Charlotte. Sí, pero hasta la semana pasada estaban siendo el peor. Sí, 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 es que no existía ningún equipo por debajo del 10% en porcentaje de victoria y ellos estaban por debajo del 10%. Héroes. Una locura, pero bueno, ojo con Washington, porque acaba de cambiar de entrenador, puede Duodécimo llegar, peor récord de la historia. puede llegar a ser el peor equipo de la temporada. Y, y creo que tener a Siakam te permite mantenerte a flote en ese rango de Sí. competitividad. Después, que llegues a los líderes, a Boston, a Milwaukee, a Filadelfia, depende mucho de cuánto crezca Halliburton, cuánto crezca Claro. Ben Maturin, cuánto crezca Jarvis Walker. Y falta todavía el traspaso de Buddy Hield, que recordemos es un Claro, jugador que lleva en la puerta de salida de embarque al avión desde octubre y veremos qué es lo que consiguen. Porque si me hubieras preguntado en octubre, te habría dicho, pues se comen un salario este año, me lo invento, ¿eh? Cualquier jugador de Angelo Russell y una primera ronda, lo que sea. Pero es que ahora, si puedes conseguir realmente un activo que te ayude a competir, vas a ir a por ello. Por lo que ahora va a ser más complicado conseguir el traspaso, pero tienes ese salario de Buddy Hield que no es nada malo para intentar ahora ser un poquito mejor todavía. Insisto, y comparto tu opinión, creo que el techo este año de los Pacers es primera ronda, porque lo normal es que en primera ronda te toque un coco, salvo que te metas quinto, claro. que te toque un coco, y si no, te tocará Cleveland o Nueva York, Que es un coco. que es un coco, pero no de primer nivel. Ojo, ojo con los Knicks. Lo único que quiero decir. Bueno, a ver, lo normal es que Knicks o Cleveland tengan que jugar con Boston en semifinales. Eh, no sé si Lo no están normal, lo terceros. normal, lo normal. Bueno, yo tenía Cleveland primero de la NBA, entonces. Cleveland no, yo hablo de Nueva York. Cleveland no me cierra para nada, pero bueno. 8 victorias seguidas hasta ayer. Sí, 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 pero sigue sin cerrar. Y Y luego, Sin Garland, hay que y decirlo. Mobley. Y Mobley. Pero por El, eso. da- el dato que iba a decir, y que seguramente se relaciona más con Miami, con el traspaso de Terry Rozier, es que en este siglo, solo 4 veces el campeón ha hecho un fichaje importante a mitad de temporada. Y con importante me refiero a más de 20 minutos. Miré las plantillas de todos los campeones los últimos 14, 13 años. PJ Tucker en los Bucks en Mm. 2021, Marc Gasol en 2019 con los Raptors y luego Nasir Mohamed en 2005 para los San Antonio Spurs y el último Rashid Wallace en 2004 con Detroit. Esos son los únicos 4 jugadores que llegaron a mitad de temporada vía traspaso, jugando más de 20 minutos para el equipo, fueron campeones. Terry Rozier debería jugar más de 20, Pascal Siakam debería jugar más de 20, OG está jugando más de 20. Tienen que hacer algo muy complicado. Ahora, más complicado es lo de Doc Rivers, que solo se ha hecho 3 veces en la historia. ¿Qué cosa? Ganar el anillo llegando a mitad de temporada. Ah, sí. ¿Qué tenemos? Tyronn Lue, Sí, Pat Riley Pat Riley. y Paul Westhead. Que Pat Riley sustituyó a Paul Westhead Que lo hicieron en. Claro, lo hicieron en 80 y en el familia, en 80 y en el familia, podríamos 82. decirlo, claro. Sí, exacto. Pero Sí, sí, sí. hay que aclarar algo. La gran mayoría, o sea, si no me equivoco, Tyronn Lue era parte del staff Sí, era asistente. y Pat Todos Riley lo ellos eran mismo, asistentes. claro, Todos ellos eran asistentes. Westhead lo mismo. Entonces, Sí, todos los casos son distintos a los de Doc Rivers, que si correcto. bien era asistente consultor en los últimos meses en Milwaukee, no tenía nada que ver con el staff técnico de Adrian Griffin, que para el que está en un termo desde hace una semana, fue destituido de su cargo de entrenador en jefe de Milwaukee Bucks, y Doc Rivers, el ex Philadelphia 76ers, es el nuevo coach de los Bucks. Yo creo que lo más importante acá, Ale, no es tanto ese registro, sino el propio. O sea, no, un equipo de Doc Rivers no llega a finales de conferencia desde 2013, cuando todavía dirigía a Boston Celtics. Joder. Y Wow. no es que ha tenido malos equipos ni No, 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 no. derrotas dignas. O sea,
pensemos en lo que sucedió desde ese entonces. Fue a los Clippers, le remontaron un 3-1 contra los Rockets en 2015. Le remontaron un 3-1 en la burbuja contra los Nuggets en 2020. Se fue de los Clippers. Los Clippers, recordemos, en 2021 llegaron a finales de conferencia con Kawhi Leonard lesionado. Éxito. En la primera temporada de Tyronn Lue. 2020 él se va a Philadelphia 76ers, llega a un equipo que pierde en semifinales de conferencia en 2021, habiendo estado 3-1 arriba contra Atlanta Hawks, un equipo que en la previa era Es muy verdad. inferior. Se me había olvidado la serie de Ben Simmons. 2022 llegan a semifinales de conferencia también, pierden con Miami, que Miami, bueno, llega a finales de conferencia, casi... Esa se la podemos dar a Esa Harden, sí, ¿eh? esa no fue una serie en la que además tuviera una ventaja. Arrancaron perdiendo Correcto. Sí, 0-2, Miami era empataron. superior en esa Era serie. superior, sí. Embiid estuvo lesionado en esa serie, de hecho, los 2 primeros partidos. Pero en 2023, de nuevo, tiene el 3-2 contra Boston para Jugando en casa. cerrarlo en casa y termina quedando afuera. Ganando de 16 en el último cuarto del Con- sexto partido. Por eso, o sea, no han sido derrotas en las que no se le puede achacar nada a Doc Rivers. De hecho, Hay, todo lo contrario. hay un tuit de Mike Prada, el periodista, que decía que los equipos de Doc Rivers 3 veces lideraban 3-1 y han perdido. 5 veces lideraban 3-2 y han perdido. Una vez iba 2-0 arriba y ha perdido. Ha perdido 5 veces un Game 7 en casa, contando la burbuja. 5 veces. 10 veces ha sido eliminado en casa, 11 si cuentas la burbuja. Y tiene un récord de 16-34. 16-34 con opciones de cerrar una serie. O sea, es seguramente uno de los peores entrenadores estadísticamente para cerrar series de playoff. Sí, Es verdad que muchas veces es el rendimiento de los jugadores, ¿eh? O sea, en la burbuja se puede achacar, por ejemplo, el rendimiento de Paul George. Lo decías, en obviamente. 2022 se puede achacar el rendimiento de James Harden. Incluso en la época en Orlando, Orlando tuvo un 3-1 arriba. Orlando nunca debería haber estado 3-1 arriba. Claro. Pero es que son muchas veces. Son muchas veces. No, ya cuando. A ver, responsabilidad hay de todos. Responsabilidad hubo de Harden, de Embiid, de Kawhi, de Paul George, de. Que era Tracy McGrady en ese momento, que Sí, estaba lesionado, incluso, me parece. No recuerdo bien cuál fue la serie. De Lob City, de Griffin, Chris Paul y de Andrew también. Jordan. O sea, claramente Lesiones hay también, sí. lesiones, problemas, pero cuando ya te pasa tantas veces. Es el común denominador. Claro, Es o que sea. si tú miras, hay un común denominador. Claro. Y no estamos poniendo, por ejemplo, el 3-2 con partido en casa que juegan contra el Miami Heat en 2012, que LeBron hace quizás el mejor partido de su Para mí carrera. para mí es el mejor partido de LeBron James. Por eso, o sea, no estamos achacándole esas cosas porque claramente, o sea, cualquier entrenador que hubiese estado enfrente de LeBron James ese partido lo perdía. Claro. No estamos achacando esas cosas. Y Es aún más, así, Doc Rivers, como entrenador de Miami, habría ganado ese partido. claro, tal cual. O sea, hay algunas cosas que no le puedes achacar a Doc Rivers, Sí, claramente, pero hay muchas que sí. Entonces, tiene la gran oportunidad de su carrera de romper con ese maleficio y correcto. hacerlo, incluso, que creo que esto sería tremendo, en una racha de series tipo, ¿viste el meme ese que está la muerte y va pasando por las puertas? Sí, sí, Así, o sea, no pongo Orlando literal. porque Orlando no sé si podría ser, pero pongamos Orlando, supongamos que pasa con Sí, Orlando en primera ronda, claro. Orlando en primera ronda, tenemos a Filadelfia en semifinales de conferencia, a Sí. Boston en finales de conferencia y a Los Ángeles Clippers en Y la a James final. Harden, claro, con James Claro, Harden. ese sería Para mí, espectacular, sería el, espectacular. el objetivo que tengo este año es que en semifinales de conferencia se encuentre Doc Rivers contra los Sixers. Evidentemente, Doc Rivers se pondrá 3-1, porque es Doc Rivers, y dejará escapar el 3-1 y irán al Game 7. Y ahí es ver Se explota qué el mundo. narrativa tiene más fuerza. Joel Embiid perdiendo en semifinales de conferencia o Doc Rivers dejando escapar un 3-1. Va a haber un choque ahí de narrativas. A la gente me decía, ¿Y qué 57 crees que puede overtimes pasar? y ¿Sobre qué te no, decantas? ¿Sobre Embiid o sobre Doc Rivers? yo creo que puede ser que
Es que es muy complicado. A ver, Yo creo que Doc Rivers tiene más derrotas que Embiid. una pregunta. ¿Es el mejor jugador que ha entrenado en su carrera, Giannis? Qué pregunta, ¿eh? Porque vos ves la lista y es una Por, locura. por, por edad en la que está, O sea, por pico de rendimiento en el momento en el que lo seguramente agarra. sí, yo creo que Más sí. que Embiid, Porque más que Kevin más, Garnett. yo el segundo que te voy a poner a Kevin Garnett, pero claro, Kevin Garnett de 32 años cuando llega a Boston. Claro, no es el Kevin Garnett de O sea, Minnesota. no es el Kevin Garnett MVP. Cuando Kevin Garnett, si tú me dices, es el mejor jugador, ahí te lo. Con Kevin Garnett, Giannis con Kevin Garnett. ¿Es el mejor jugador de rendimiento que pueda tener? Primer partido sin Adrian Griffin y Giannis parece MVP otra vez. O sea, la cama que le han hecho a Griffin es Ah, ojo que king size. metió casi los mismos puntos. O sea, hizo un triple doble el partido anterior, ¿eh? Era contra los Pistons, pero bueno. Sí, igual sí. Yo, Compro la cama idea. king size. Ahora, chapó por los Bucks, ¿eh? De tomar la decisión. Porque muchas veces la gerencia es como tomamos una decisión de mierda, nos equivocamos, nos despedimos el año que viene. Mira Sí, Dallas, sigue con Jason Kidd. sí. Sí, no, o sea, es saber lo mismo que hicieron con Drew Holiday. O sea, tenemos el sentido de urgencia ahí latente detrás de cualquier problema. Y es un equipo que uno no ve los partidos y dice, che, están segundos del este, ¿cómo puede ser? Pero te das cuenta que hay un problema dentro de ese Sí, rendimiento y te das cuenta que Milwaukee está segundo más por talento individual que por claro. rendimiento colectivo. Entonces dijeron, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero vamos a hacer algo. O sea, no vamos a fallar por inactividad por, No, por hacer esa la no se le gran puede Portland. criticar. Esa no se le Que puede criticar. También hay que decir imagínate, que, perdón, Adrian Griffin llegó a un equipo y al mes y medio tenía un equipo muy claro, diferente. eso te iba a decir. Lillard no estaba en los planes. Que es lo eh, mismo que le pasó a David Blatt en Cleveland en su momento. Que David Blatt llegó a desarrollar un equipo con Kyrie Irving, perdona, Andrew Wiggins y Tristan Thompson. Y a los 15 días, LeBron James y Kevin Love tenía. Y claro, tienes a un entrenador no americano, bueno, americano, pero que venía del baloncesto europeo, novato, a entrenar al mejor jugador del mundo. Claro, lo lógico es que pase lo que acabó pasando. Goodbye Sunshine. Exacto. Pero sí, 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 eso es difícil. Al mismo tiempo de que se equivocaron claramente con el entrenador. Ahora, ¿qué pensará Lillard? Porque Lillard viene de un proyecto en el que era todo lo contrario. O sea, Sí, era, bueno, nos equivocamos, esperemos un añito, dos más y continuismo. vemos. Claro, y acá es, che, chau. Y no dudamos ni un segundo. ¿Y quién está disponible? Doc Rivers. Bueno, que venga Doc Rivers a ver si puede sacar campeón este equipo. Pat Connaughton no También funciona. Chau, nos vemos. Es así. O sea, sí, sí. Están poniendo la torta todo el sobre dinero. la. Sí, sí. Le están pagando a 3 entrenadores, sin ir más lejos. Y a Doc Rivers le están pagando casi 12 al año. Contrato de 3 temporadas y media. O sea, ¿Vos decís que se lo realmente. pensó? O sea, que el contrato de ESPN estaba ahí Contrato de ESPN tenía que ser muy bueno, también hay que decirlo. El contrato de ESPN tenía que ser muy, muy bueno. pero 12. Pero. No, no, no. Yo no creo. Es que no lo sé. No lo sé porque Doc Rivers tiene mucho nombre, ¿eh? Pero no Sí, creo que fueran sí. 12. Pero Stephen A. A está ver, cobrando 20 y quiere quiere, 20. sí, Stephen A. 20, sí, exacto. Sí, Y es. creo que a veces pienso que nos equivocamos de sector, pero viendo los contratos de esta gente, igual pienso que es el sector bueno, ¿eh? Solo nos falta encontrar quién va a pagar los 20 millones por nosotros. Claro. O sea, hay dos problemas acá muy grandes. No somos estadounidenses. Sí, No trabajamos para una cadena como ESPN, ESPN. claro, Y no salimos en televisión abierta diciendo que tonterías. Lamar Odom estaba en crack o cosas así. Así que, Está ahí mejor que Doncic. claro, y esas cosas venden. Pero bueno, dentro de lo que es el panorama actual de los Bucks, este movimiento puede cambiar muchas cosas, porque piensen en lo siguiente, ya para cerrar, Ale, y si querés hacemos 2 minutos de Terry Rozier. Pensá que Milwaukee pierde en semifinales de conferencia con Filadelfia, por ejemplo. Le Es remontan que un es, 3-1 y. que es viable. O sea, perder con Joel Embiid es viable y es aceptable, yo creo. Sí, sí, o sea, puede pasar tranquilamente incluso con los Knicks. O sea, se cruzan con los Knicks y los Knicks tienen la mejor serie de su vida. Ahí ya hablaría un poquito de fracaso, ¿eh? Perder con los Knicks. Bueno, pero ponele que Tienes lleguen a a Giannis y a son. Lillard. Tienes al mejor y al segundo mejor jugador de la serie. Sí, es que con eso también tendrías que llegar a final de conferencia, mínimo. Pero bueno, supongamos que sin importar el rival la rompe toda, juega una serie ¿Eh? fenomenal, pierden en semifinales de conferencia, incluso con Boston.
van a echar a Doc Rivers, Ojalá. pero lo van a echar. Deberían, Eh, sí. es que va a depender, uno, de quién esté disponible. Y dos, que es lo más importante, creo, el cómo pierdes. O sea, si tú pierdes, te remontan un 3-1 y tu equipo se parece a los Sixers del año pasado, los últimos 2 partidos, igual hay que echarlo. Porque el problema, y creo que el motivo por el que han hecho el cambio tan rápido, es que este equipo tiene una urgencia. No solo de edad, Sí, porque Lillard sí. es un jugador mayor, Giannis ya está en su prime y se acerca más al final de su prime, Brook López, Chris Middleton ya tienen una edad. Hablo de que tiene una edad, yo tengo 31 años, pero bueno. Hay una urgencia temporal por la edad y hay una urgencia temporal por los salarios. Porque van a entrar en el segundo, bueno, ya están en el segundo apron y a partir del año que viene van a estar atadísimos de pies y manos a la hora de mejorar el equipo. Entonces, cada año que no ganas con Giannis, bueno, es lo que digo, tú puedes perder, pero cada año que no compites con Giannis, como el año pasado, es un fracaso. Mm. Por mucho que Giannis insista, lo del año pasado fue un fracaso. Entonces, existe esa doble urgencia que creo que es el motivo por el cual han hecho el movimiento y depende cómo pierdas, pueden cargarse a Doc Rivers. Es Ahora, que, el propietario, bueno, vamos, si está pagando 4 entrenadores, le va a pedir que me una paguita a mí también. no, pero a lo que me refiero es, lo echan. Y ya Giannis empieza a ser visto como el jugador que se cargó a Van Holzer, a Griffin y a Doc Rivers en cuestión de un año y medio, En un año, en un año. en un año. Entonces, ¿qué entrenador va a querer ir ahí? A ver, depende. O sea, Monty Williams ha tenido que ir a Detroit. Hay motivos para ir a equipos. Mm. Sí, 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 cuando digo te que los la ponen uno narrativa encima del otro, son verdes y tienen la cara de de George Washington. Washington, sí. Claro, exacto. Hay motivos. Oye, vas a Pero, Milwaukee, fracasas, pues te pagan 12 millones por temporada por no entrenar, tío. sí, 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 eso es cierto. Ahora, la narrativa de Giannis cambia completamente. Sí. Ya está cambiando, de hecho. O sea, yo creo que los últimos 12 meses de Giannis la narrativa cambió mucho. Y ya está cambiando. Y ya no es el buen tipo, buen rollo, jaja, jiji, ¿eh? O sea, ahora ya existe ese competidor que todos somos conscientes. A Baden se lo cargó él. Y a Griffin se lo ha cargado él en parte. Sí. Yo creo que la narrativa ya ha cambiado. Un tercero ya ratificaría esa narrativa de el mata entrenadores. Matas a un entrenador y ya te llaman el mata entrenadores. Bueno, es que llevas 3, Giannis, tío. Pero entiendo que en la NBA actual hay una urgencia en varios equipos y ahí hay que meter a Warriors también, hay que meter a Clippers, hay que meter a Lakers, hay que meter a Suns, hay que meter a Celtics, hay que meter a Nuggets a partir del año que viene, pero bueno, vienen de ganar. Yo creo que eso va a hacer movimientos mucho más rápidos y por eso los entrenadores van a pedir contratos largos. Sí. Porque ¿me vas a despedir el año que viene? Pues al menos dame el dinero de 3 años. Yo lo veo bien esto, siempre y cuando se quede en Milwaukee y siempre y cuando siga teniendo este nivel y siempre y cuando siga siendo el líder de Ok. un equipo competitivo. Que me juzguen los que me tengan que juzgar. Pero la realidad es eso. O sea, si Milwaukee sale campeón, ¿qué le van a decir a Giannis? ¿Te cargaste de Dren Griffin? ¿Quién se va a acordar? No, de hecho, nos acordaremos del acierto de Milwaukee de despedir a Griffin. Tal cual. O sea, Y la duda de si habrían ganado con Adrian Griffin. claro, se va a cambiar. O sea, la narrativa cambia de acuerdo a cómo cuánto te acerques a la cosa esa brillante, dorada que le da Adam Silver a los equipos que ganan la final y nada más. Pero bueno, para cerrar, Terry Rozier, ¿cómo lo viste? Fue un mal arranque, pero creo que es un jugador que Sí, potencialmente puede ayudarlos mucho sí, tenían un problema ofensivo. El único problema es que Rozier, sobre todo los últimos 5 años, 4 años y medio en Charlotte, era un jugador que tenía mucho el balón, incluso con la Melo en pista. Y en Miami no creo que tengan mucho el balón, porque al final Tyler Hero, si bien muchos pensamos que él debería ser más ejecutor, sigue siendo un jugador que maneja bastante. Tienes todavía a Jimmy Butler, evidentemente. Y no es un grandísimo catch and shoot shooter, Rozier. Yo ayer tiraba un tweet que, por lo que yo sé y por lo que me han hablado, y algún jugador y todo eso, de Rozier, es un jugador que no me encaja en la cultura hit, por cómo es. ¿No? No, no me encaja. No digo que no me encaje en la plantilla, ¿eh? No digo que con él la plantilla no Pero va a ser porque mejor. entrena poco. Bueno, las prioridades de Terry Rozier Harden. son diferentes a las que son las de Udonis Haslem, por ejemplo. Harden, modo Harden. Haslem. No, pero digo, modo Harden, él. Es más Harden que Haslem. Claro.
es más Harden que Hassel. No digo que sea como Harden. Ahora, igual, estando en un entorno competitivo, sus Pero él prioridades quería ir cambian. ahí. Sí, él quería ir. Al final, estás en Charlotte, Leo. Cualquier equipo donde tengas opción de competir vas a querer ir. Lo hablábamos en el último podcast, cuando hablábamos de los Lakers. Rozier jugó en las finales de conferencia siendo base titular. Claro, pero me refiero, quería ir a Miami, podría haber ido a Los Claro. Ángeles Bueno, o a pero Nueva en Los York. Ángeles tienes el. Que en Nueva York tienes a Jalen Brunson. O Sí, sea, yo sí. creo que, yo creo que en Miami era el único sitio donde te jurabas que ibas a ser el base titular. Porque nadie te dice que los Lakers no acaban la temporada con LeBron como base titular. Mm, Y creo que Miami tiene más opciones de competir que los Lakers. Por cómo está el este y el oeste. Pero Miami mejora muchísimo. O sea, Miami como equipo y como contender mejora muchísimo. O sea, lo de la Heat Culture es un proyecto a largo plazo. Es qué pasará de aquí a año y medio, 2 años con Terry Rozier. Pero a día de hoy, Miami creo que sube al cuarto otra vez. O sea, el quinteto Rozier, Hero, Butler, Házquez, Adebayo, sí, es buenísimo. espectacular. Es muy Es bueno. el cuarto mejor quinteto de la NBA, del este, tercero. Puede ser. Y luego tienes a Duncan Robinson en el banquillo jugando a un nivel altísimo. Todavía te falta Caleb Martin, que recordemos, cuando llegan los playoffs y tiene que jugar contra Boston, se vuelve Michael Jordan mejorado. O Sí. sea, el tema es si van a vivir de la narrativa del año pasado de despertarme cuando lleguen los playoffs y si este año va a servir. Porque el problema es que si este año te metes séptimo otra vez, ¿cómo te toca Filadelfia? Y igual este año, por lo que sea, Joel Embiid decide jugar en playoff. O sea, es un sistema arriesgado. Es un sistema arriesgado. Y no veo a Miami terminando cuarta. No, 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 no. En cuanto a rendimiento en temporada regular, para mí van a seguir teniendo la misma inconsistencia. Tienen la ventaja de que, por ejemplo, ahora el cuarto puesto se va a Está barato. definir. Claro, yo creo que le ha sacado 3 victorias, tanto Cleveland como Nueva York, Sí. a Miami y se van a pelear el cuarto puesto. Debería ser de Nueva York ese cuarto puesto, eventualmente. Tengo dudas, ¿eh? ¿No lo Tengo ves? dudas. ¿No lo Bueno, ves? yo te dije Cleveland a principio de temporada, mejor récord del este. Sí, sí, te drogaste ahí. Sí, pero no contaba con las lesiones de Garland y. Igual te digo que han ganado más sin ellos que. No contaba con la salida de Ricky Rubio, eso lo cambió todo. Claro. Pero bueno, es una temporada en la que posicionalmente es muy difícil decir cómo va a terminar más allá del 3. O sea, del 4 al 8 es Sí. muy complicado. Yo creo que esos son los 8 que deberían terminar primeros. Salvo que Orlando se Salvo, caiga. exacto, lo que te iba a decir, salvo que Orlando siga cayendo. El problema es que Chicago Sí, creo que no está sí, en récord positivo desde noviembre de 2022. claro. Y Atlanta tampoco ayuda. Brooklyn lo mismo. Toronto tampoco. O sea, No. por una cuestión de rendimiento de los de abajo, también deberían ser esos 8. Este año deberían prohibir el play-in en la conferencia este y los 8 primeros que se metan. Claro. Y bueno, veremos qué sucede en playoff. Terry Rozier los ayuda muchísimo. Me parece que les da un cambio de mentalidad ofensiva que necesitaban. Estaban 20 en eficiencia ofensiva, eran realmente malos. Y es un jugador que está promediando 23 puntos y 6 asistencias. Así que, de todos modos, yo creo que estos muchachos siguen siendo los grandes candidatos por detrás del top 3. No lo viste vos, pero acabo de mostrar una gorra de los Knicks. Yo creo que de verdad están a una vuelta de Mitchell Robinson de ser el. Es lo que les falta. No, es que también han tenido mala suerte con las lesiones interiores. Ahora Hartenstein está fuera también. Ujú. Pero compro que los Knicks para playoff es un proyecto más sólido que Cleveland. Eso sí que te lo compro. No sé qué Miami, porque Miami, como decías vos, en playoff. Otro bestia. Sí. Pero veremos qué sucede. Falta poco para el deadline, que son 14 días. Jueves. Sí, literalmente 2 semanas desde que estamos grabando. Dos Dos semanas y semanas. 3 horas. Sí, y veremos, porque hay varios equipos que se van a mover. Muy probablemente DeJounte Murray termine en los Lakers, eso ya se está cocinando desde hace bastante tiempo. Veremos por qué, veremos si es así. ¿Qué harán los El tercer Warriors? equipo. ¿Qué tercer equipo está involucrado en el traspaso de DeJounte Murray? Claro. Los Warriors que ayer ganaron y homenajearon a Milojevic y pudieron sacar una victoria en su regreso a la actividad porque estuvieron una semana sin jugar contra Atlanta, que Atlanta ya está prácticamente fuera de, Ex equipo. sí, sí, de cualquier tipo de contención
de disputa por ser un equipo realmente competitivo. Y después hay otros equipos que van a estar ahí en el candelero. Utah como vendedor. Veremos los Knicks si hacen algún movimiento más. Tal vez Brooklyn, Chicago. Chicago. Hay muchos. Milwaukee se tendría que seguir moviendo más allá de tener un nuevo entrenador. Así Un que. detalle de Milwaukee, y si quieres cerramos ya. Uno de los nombres que suena para Milwaukee era Matisse Thybulle. Ujú, Pero Matisse Thybulle, por el contrato que firmó, él tiene una opción de veto el primer año. ujú. Matisse Thybulle acabó a hostias con Doc Rivers. Es verdad. O sea, la opción Milwaukee-Matisse Thybulle yo la quitaría de la mesa. Pero todo es arreglable. Todo se puede Depende, charlar. porque igual le ponen en la mesa otra opción y firma. Yo creo que por cómo le sentó la salida de Filadelfia, yo creo que no aceptaría el traspaso a Milwaukee. Bueno, veremos. Pero es verdad, es algo a tener en cuenta, no lo había pensado. Ujú. Y realmente Milwaukee necesita un jugador de esas Sí. características, así que veremos qué hace. Y lo analizaremos en el próximo programa. Nos vamos a encontrar la semana que viene ya con algún traspaso tal vez realizado y con algún análisis relacionado a esos equipos, porque la verdad que la NBA en este momento nos está dando más contenido que nunca. Chao, nos vemos.